Amados hermanos, estamos en la serie de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esta mañana vamos a estudiar o vamos a ver el tabernáculo como tipo de Cristo. Todos conocemos el tabernáculo, hemos leído el libro de Éxodo, hemos leído todos sus capítulos y hemos visto cómo el tabernáculo fue ordenado por el Señor y las medidas exactas que éste tenía que cumplir, inclusive los utensilios que se utilizaban en el tabernáculo y todos los elementos que esto significaba. Pero simplemente el tabernáculo, que más adelante sería el templo construido por Salomón, más adelante veremos y observaremos que este tabernáculo se convertiría o era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que se hacía en el tabernáculo era apuntando hacia lo que iba a venir, es decir, a nuestro sumo sacerdote, a Cristo, al Cordero inmolado. Ahora quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo, capítulo 25, versículo 8. A todos sabemos y tenemos claro el concepto de lo que son tipos, ¿verdad? Tipo es una figura que está en el Antiguo Testamento, que se corrobora en el Nuevo Testamento y que declara la verdad acerca de Dios o acerca de Cristo. En este caso estamos viendo el tabernáculo como tipo de Cristo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice lo siguiente: y harán un santuario para mí y habitaré ¿dónde? En medio de ellos. Entonces podemos observar que el Señor declaró claramente su propósito. ¿Y cuál era el propósito del Señor? Morar en medio de ¿quién? El pueblo de Dios. Ahora, el Señor todo lo que planea lo hace con un propósito especial. Vamos a ver los dos tipos o los dos propósitos principales del tabernáculo. El primer tipo o el primer propósito del tabernáculo es satisfacer el deseo de Dios de morar en medio de su pueblo. Recordemos algo. Antes de que el Señor entregara la ley a Moisés, ¿cómo se comunicaba el Señor con el pueblo? A través de los profetas. Pero hubo un tiempo en que en el corazón del Señor Él deseaba morar en medio de su pueblo. Y es por eso que a través de la ley de Moisés, cuando se le ordena o cuando el Señor ordena la ley, Él también ordena la forma en cómo debía construirse ese templo para Él comenzar a morar en medio de su pueblo. Porque ese era el propósito de Dios declarado en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Morar en medio del pueblo. Y ese es el primer propósito que tiene el tabernáculo. Y el segundo propósito es que el tabernáculo nos proporciona tipos o figuras que ilustran la verdad acerca de Dios. En la palabra del Señor, el lugar en el que mora Dios toma tres aspectos, siendo el primero un tipo de los otros dos. Vamos a grabarnos esta palabra, el lugar en el que mora Dios. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, el lugar de morada o el lugar donde mora Dios. Ya sabemos que el Señor no mora en templos hechos por el hombre. Simplemente era una tipología para Él mostrar que Él moraba en medio del pueblo. Ahora, veamos Éxodo capítulo 29 y vamos a leer del versículo 42 al versículo 46. Y observamos cuál era el propósito del tabernáculo en medio del desierto. Éxodo capítulo 29, versículo 42 al 46. Dice lo siguiente: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes.
Luego el versículo 45 dice lo siguiente: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán, versículo 46, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Nuevamente, ¿para habitar dónde? En medio del pueblo de Israel. Ahora, así que el tabernáculo de reunión, amados hermanos, es un lugar de revelación y es un lugar de propiciación. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha a través de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés y por los pecados del pueblo. Es decir, era temporal. El tabernáculo era para satisfacer la ira de Dios temporalmente, apuntando hacia un sacrificio mayor que era el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces observamos que el tabernáculo era un tipo o era una tipología de lo que iba a venir, el sacrificio perfecto, el mayor. Ahora, pero no debemos perder de vista cuál era el propósito principal de esto, y era la morada de Dios en medio del pueblo de Israel, o en medio de su pueblo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 45 y 46 una vez más. Dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. Es decir, Jehová se estaba mostrando como el único Dios verdadero para habitar en medio de su pueblo. Y esto es lo que quiero que tengamos en cuenta en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios en el tabernáculo era habitar en medio de ellos. La gloria de Dios en medio de su pueblo. ¿Y por qué lo quiero mostrar? Porque lo vamos a ver más adelante. El tabernáculo físicamente estaba rodeado por el atrio exterior, una especie de patio, es decir, en donde el sacerdote se purificaba para poder entrar, se purificaba con agua y ofrecía sacrificios exigidos en la ley de Moisés para el perdón de pecados. Ahora, dentro de la tienda, el primer espacio era el lugar santo, donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos o el menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaba el incienso. Ese era el lugar santo. Ahora, luego estaba el lugar santísimo, que estaba dividido por una tela de cuero muy gruesa, dividido por un grueso velo de cuero sólido, y estaba en el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Y recordemos que estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Moisés que había sido florecida y el maná. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante lo voy a explicar. Estas son tipologías de lo que iba a venir, lo que era nuestro Señor. Ahora, y allí solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación o en el Yom Kippur. Ahora, cuando los pecados del pueblo eran expiados, eran temporalmente removidos. Temporalmente removidos. ¿Por qué eran temporales? Porque tenía que repetirse año tras año, año tras año. Era un sacrificio que se debería repetir, pero esto simplemente era una tipología apuntando hacia el sacrificio perfecto de nuestro Señor. De manera entonces que el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios y donde Dios se revelaba a su pueblo y donde los pecados del pueblo eran expiados. Y este era el lugar, amados hermanos, donde los israelitas podían tener un encuentro con Dios. Más adelante, en Éxodo capítulo 33, el versículo 7 al 11, se nos dice que el Señor traía su presencia especial en forma de una columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Y todo el pueblo estaba atento a ese momento especial tan importante cuando Dios venía al encuentro con su pueblo. Mis amados hermanos, y todo el pueblo, como les decía, estaba atento a ese momento tan especial.
y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Dice el versículo 10, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba con cualquiera a su compañero. Es decir, el Señor llegaba a su presencia, hablaba con Moisés cara a cara, como si usted estuviera hablando con su hermano. Ese era un momento especial para el pueblo, porque era cuando Dios venía al encuentro del pueblo. Dios descendía en forma de nube y llenaba todo el templo con su gloria, para que el pueblo tuviera un encuentro especial con el Señor. Pero recordemos que el único que tenía permitido entrar era ¿quién? El sumo sacerdote. Ahora, pero notemos lo que dice Éxodo 40 al final del capítulo. Cuando la construcción del tabernáculo fue concluida, la gloria de Dios descendió y lo cubrió por completo. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 40, leamos del versículo 34 al 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora, el tabernáculo era la representación visible, como les decía anteriormente, del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Sabemos que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios perfectamente justo y que nosotros somos pecadores, pero el Señor hizo provisión para poder estar en medio de un pueblo, aún así el pueblo siendo pecador. Aún sin merecerlo, el Señor, Dios, le plació permanecer en medio de su pueblo. Y esto lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento, cómo el tabernáculo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amados hermanos, el Señor moró en la presencia de su justicia, la justicia de Dios estaba en medio del tabernáculo y allí moró la presencia de Dios por más de 400 años hasta que el tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Les decía anteriormente, el tabernáculo era temporal porque había una promesa de construir un templo. Pero recordemos que el Señor no habita en medio del templo. Era simplemente una representación de lo que iba a suceder más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Y Salomón hizo una declaración similar concerniente al templo. Recordemos que el objetivo principal era Dios morando en medio del pueblo. Yo he edificado, 1 Reyes capítulo 8, versículo 13, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Es decir, Salomón le estaba diciendo que había construido una casa para el que el Señor habitara en medio de ella para siempre. Y el templo de Salomón fue construido de manera similar al tabernáculo y contuvo los mismos artículos e inmobiliarios que tenía el tabernáculo, pero poseía una estructura permanente en vez de una estructura móvil. Recordemos que el tabernáculo había sido construido de manera móvil, de tal forma que cuando el pueblo de Israel se movía, el tabernáculo debía llevarse con ellos. Y donde el pueblo de Israel se asentaba, allí debería el pueblo poner y armar nuevamente el tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Ahora, les decía que el templo de Salomón no posee una estructura móvil, sino una estructura fija, permanente, por lo cual sobrepasó notablemente el tabernáculo en cuanto a gloria y esplendor. Recordemos que el templo construido por Salomón tenía lo mejor de ese tiempo.
Y fue necesario que ellos tuvieran una estructura que pudieran transportar fácilmente de un lado para otro en el tiempo del tabernáculo. Ahora, el tabernáculo, como les decía anteriormente, proporciona tipos de Cristo y tipos de la iglesia. El escritor de los Hebreos habla acerca de la adoración en el tabernáculo y dice que el tabernáculo es como un símbolo para el templo presente. Veamos algunos ejemplos. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Hebreos 9:9 dice lo siguiente, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Luego más adelante en el versículo 24, el mismo escritor de Hebreos declara lo siguiente, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y más adelante, más atrás, en el versículo 2 al 11, el versículo 2 se puede leer, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de la propiciación. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, impíos, una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2. Entonces, mis amados hermanos, el tabernáculo no fue solo un tipo de la persona de Jesús, pues cada mueble, cada mobiliario daba un ejemplo práctico que describe alguna fase de la obra de Cristo para toda la humanidad. No simplemente los mobiliarios o los muebles estaban allí por adorar o para decorar el santuario, sino que cada uno de ellos representaba un aspecto de la vida de nuestro Señor que se iban a revelar en el tiempo futuro, es decir, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en toda la obra redentora de Cristo, mostrando que cada mobiliario cumplía un propósito especial en el tiempo del tabernáculo, pero siempre apuntando hacia nuestro Señor. Ahora, les decía, amados hermanos, el tabernáculo en Jesucristo. Dios moró en medio de la humanidad. Recuerden que les dije que tuviéramos presente la frase, Dios mora en medio de su pueblo. El Señor moró en medio de la humanidad en la persona de su Hijo durante 33 años y un poco más. La palabra que era Dios, veamos Juan, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente, en un principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Es decir, Dios moró en medio de la humanidad en la persona de su Hijo durante 33 años cuando el verbo moró en medio de nosotros. Y la palabra de Dios, que era Dios, el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, fue hecha carne y habitó en medio de nosotros. Recuerden lo que leíamos en Éxodo capítulo 29. Decíamos, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ahora veamos Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne. En la versión que tengo yo dice lo siguiente, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo se hizo carne y moró y habitó en medio de nosotros, es decir, el Señor se hizo tabernáculo.
El Señor tabernaculizó en medio de nosotros. Él se hizo toda la figura del tabernáculo en medio de nosotros, cumpliendo así lo que leíamos en Éxodo. Y yo seré su Dios y habitaré en medio de ustedes. Ahora, y el Verbo fue hecho carne y moró o tabernaculizó o habitó en medio de nosotros. La palabra habitar, amados hermanos, en español significa simplemente vivir o morar en un lugar. De manera que cuando nosotros leemos en nuestra versión de la Biblia que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que todo lo que el escritor, o sea Juan, estaba diciendo aquí es que el Verbo cambió de residencia. Ya no estaba morando en el cielo, sino que descendió a morar y habitar en medio de nosotros. Es decir, antes estaba en el cielo y bajó a habitar con nosotros durante 33 años físicamente, pero a partir de ese momento habita en medio de nosotros. Como lo decíamos en Éxodo, y habitaré en medio de vosotros y yo seré su Dios para siempre. Es decir, ya a partir de ese momento, cuando el Señor desciende en forma de hombre y cumple el propósito de la redención en medio de nosotros, Él comienza a habitar en medio de nosotros para siempre. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y haced discípulos todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, yo estaré con vosotros, ¿hasta dónde? ¿Hasta mañana? ¿Hasta el fin del mundo? Es decir, el Señor habitando en medio de nosotros hasta el fin del mundo, es decir, para siempre. Ahora, la palabra que Juan usa en nuestro texto no es la que usualmente nosotros usamos o utilizamos en nuestro idioma, o en el idioma griego, para referirse al lugar donde la persona vivía o residía, sino más bien es una palabra muy particular que significa montar una campaña, es decir, tabernaculizar, montar una campaña. Ahora, lo que este texto dice literalmente es que el Verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. Algunas tradiciones colocan morar, pero yo creería que la mejor traducción sería tabernaculizar, montar la campaña o habitar en medio de nosotros como un tabernáculo, donde nosotros podemos llegar a su encuentro a través de él. Ahora, tabernaculizar, como les decía, debería ser, en mi opinión personal, no estoy diciendo que es una opinión general, debería ser la mejor traducción para que vaya de acorde a lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a tabernaculizar, es decir, el tabernáculo de reunión en el que Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Así que el apóstol Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, es decir, relacionado a este evento con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios morando o el Señor morando en medio de nosotros. Ahora, el lugar en el que mora Dios es más que una casa de madera y de oro, pues es una casa de carne y hueso, es el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ese bebé indefenso llegó y nació en un pesebre maloliento, rodeado de muchos animales, allí en ese bebé estaba representado el tabernáculo definitivo en que Dios habría de encontrarse con su pueblo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Cristo estaba toda la plenitud de la deidad de Dios corporalmente manifestada. Ese niño era el Emanuel, era el Dios con nosotros o el Dios en medio de nosotros, como dice Mateo capítulo 1 versículo 23, que traducido es Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, Dios en medio de su pueblo, como lo había expresado en Éxodo cuando les prometió que habitaría en medio de su pueblo a través del tabernáculo. Entonces vemos cómo ese tabernáculo del Antiguo Testamento, ese sistema de sacrificios, se iba a cumplir en toda la plenitud de Cristo. Cuando el Señor vino,
se hizo hombre, habitó en medio de nosotros y fue como aquel cordero llevado al matadero para ser sacrificado como el cordero perfecto, sin mancha. Y su sangre satisfizo una vez y para siempre toda la ira de Dios que estaba destinada para todos nosotros. Ya no eran sacrificios temporales que se repetían año a año, sino que él mismo, siendo sumo sacerdote y a la vez siendo el cordero sacrificado, fue inmolado y su sangre nos trajo a nosotros redención de pecados. Y ya no era necesario aquel sistema sacrificial. Ahora entendemos que el tabernáculo habitó en medio de nosotros y fue en medio de Cristo para hacer un solo sacrificio, una vez y para siempre. El Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros y nosotros ¿qué hicimos? Vimos su gloria. Dice Juan, tal como sucedió en el tabernáculo y en el Antiguo Testamento. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Cristo murió por nosotros. El Dios de la gloria se hizo presente en la persona de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. No, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Como dice Hechos capítulo 1, versículo 3, es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Él es el altar donde nuestros pecados son expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con el Dios tres veces santo. Ahora, como les decía, el tabernáculo tenía dos tipos de reunión, tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo estaba separado y la única forma era que el sacerdote entrara a ofrecer sacrificios. Pero cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y expiró y entregó su vida y dijo consumado es, recordemos lo que narran los evangelios, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, permitiendo entonces así nosotros tener plena comunión ahora con el Dios Santo a través de la persona de su Hijo, es decir, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos entrada nosotros al lugar santísimo para poder entrar y adorar a nuestro Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros somos privilegiados en ese sentido, porque ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar en adoración con nuestro Padre Celestial. Antes necesitábamos que el sumo sacerdote entrara en representación de nosotros, pero ahora Cristo entró en representación de nosotros. Y a través de su sacrificio, usted y yo podemos entrar ante Él. Y el Señor es la más plena revelación de Dios, como sigue diciendo Juan en nuestro texto, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente, pues la ley por medio de Moisés, Juan capítulo 1, versículos 17 y 18, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta es la primera vez en el pasaje que Juan identifica explícitamente el verbo con Jesús. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando estaba el tabernáculo, o el sistema del tabernáculo, nadie podía ver a Dios. Veíamos su gloria, lo describimos anteriormente, veíamos que la gloria inundaba el lugar como una columna de humo. Pero nadie podía ver a Dios. Y dice, y a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Es decir, jamás hemos visto a Dios, eso es cierto, jamás lo hemos visto. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito, dio a conocer a Dios a toda la humanidad. Antes conocíamos a Dios en el sistema sacrificial por todo lo que el Señor revelaba a través de sus profetas. Pero el Señor Jesús vino a revelar toda la verdad acerca de Dios, demostrando así, o mostrándonos así, cuán pecadores éramos nosotros y cuánta necesidad teníamos de Él. Ahora, nadie puede conocer al verdadero Dios sino a través de ¿quién? De Jesucristo, no todos al tiempo, por favor.
Él es la revelación completa y definitiva de Dios y es el único mediador por medio del cual nosotros podemos acercarnos a Él. Como dice Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Declaraciones de verdad de nuestro Señor Jesucristo, manifestándose como el verdadero Dios, como aquel Dios que se revelaba en el tabernáculo, pero ahora revelándose y mostrándose en medio de nosotros. Seguramente fue fascinante para los judíos del Antiguo Testamento ver la gloria de Dios, como les decía anteriormente, aparecer en el tabernáculo y en el templo. Pero no hay ninguna comparación o comparación alguna con la gloria de Dios manifestándose en la persona de Jesús. Él es el unigénito del Padre, como dice Juan, el Hijo incomparable, el único en su clase. Qué maravilloso es que nosotros tengamos el privilegio de tener un encuentro con nuestro Señor Jesús y a través de Él ver la gloria manifestada de Dios en medio de nosotros. Los judíos del Antiguo Testamento se manifestaban y se gloriaban cuando veían descender la columna de nubes sobre el tabernáculo. Pero nosotros tenemos algo más de qué gloriarnos, y es que el mismo Señor habita en medio de nosotros, y que el mismo Señor entregó su vida por perdón de nuestros pecados, y que ya no tenemos que ir al tabernáculo año tras año a ofrecer un sacrificio, cuando Él, por su gracia, por su misericordia, ofreció el único sacrificio perfecto para limpiarnos de todo pecado. Él es nada más y nada menos que el Dios encarnado, el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. No es lo mismo, como les decía anteriormente, contemplar una columna de humo o de fuego que contemplar al Señor Jesús. Ese es nuestro privilegio, contemplar al Señor. Ahora, esa nube, veíamos la nube, veíamos su gloria, pero no podía revelarnos el carácter de Dios. Esa nube no nos revelaba nada acerca de Dios, simplemente la teníamos como un referente, que era la gloria de Dios. Pero cuando el Señor se encarnó, vimos todo el carácter de Dios revelado a través de los evangelios, cómo Cristo se reveló y cómo mostraba al Padre revelándose en medio de nosotros y cómo habitaba el Señor en medio de nosotros, trayendo para nosotros paz, trayendo para nosotros vida y vida eterna y vida en abundancia. Por eso el mismo Señor lo declaraba, nadie va al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor Jesús nos revelaba todo el carácter de Dios, su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, su sublime y bendita gracia. Jesús, la imagen visible de Dios invisible, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es por eso que Juan capítulo 14, versículo 9 dice, como le dijo el Señor a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, toda la gloria, todo el carácter de Dios que se manifestaba en su Hijo en Jesús, era el mismo carácter de Dios revelándose a su pueblo, pero ya de una forma presencial, ya de una forma carnal. Cristo en todo su carácter revelando al Dios Padre. Recordemos que anteriormente el único que podía tener ese contacto era el sumo sacerdote. Y es por eso, amados hermanos, que Cristo es nuestro tabernáculo. Por eso el Antiguo Testamento era simplemente, o el tabernáculo del Antiguo Testamento era simplemente una figura del verdadero tabernáculo que iba a habitar en medio de nosotros. Y el tabernáculo y el templo traen un número de declaraciones que muestran claramente que ambos son tipos de Jesús. Veamos lo que dice 1 Reyes capítulo 8, versículo 27 al 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 al 30. Dice lo siguiente. Pero, ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo,
Tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ore en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Es decir, cuando el pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo, reconociendo que Dios moraba allí, le estaban clamando al Señor para que sus ojos estuvieran atentos a la oración y al clamor del pueblo de Israel. Pero recordemos qué pasó con el templo. El templo fue destruido. Ahora les hago una pregunta. ¿Y será que si el templo fue destruido, Dios iba a morar allí? Recordemos que el templo simplemente era una figura de Cristo. Y el mismo Señor lo decía, yo soy el templo, lo derribaré y en 3 días lo volveré a edificar, haciendo referencia a que Él era el verdadero templo, el verdadero tabernáculo, el verdadero lugar de reunión. Y si hacemos la analogía entonces, vamos a ver las 3 similitudes entre Jesús y el templo. El templo fue la casa donde Dios decidió colocar su nombre. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Lo leemos. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo que hagan en ese lugar. Ahora, miremos el contraste, lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de ¿quién? De mi Padre. El Hijo de Dios obtuvo su nombre por herencia. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hay una declaración que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces observamos que lo que Juan está diciendo en el capítulo 1, versículo 14, que el Señor se hizo tabernáculo o tabernaculizó entre nosotros, lo que nos está mostrando es que el Señor habitó en medio de nosotros. Y si vemos lo que acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29, que el nombre del Señor estaría en el lugar santo, en el templo, el Señor Jesús lo dice más adelante, o Juan lo declara, yo he venido en nombre de mi Padre. Es decir, esas características del templo se cumplen en la persona de Cristo. La segunda relación que podemos encontrar es que los hombres debían orar en el templo. Primera Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Esto ilustra que si deseamos encontrarnos con Dios, debemos orar hacia donde Dios mora. En el presente, y ahora en el presente, solo podemos conseguir la audiencia de Dios cuando buscamos al Señor, ¿a través de quién? A través de su Hijo Jesús. Entonces, observemos que el templo es tipo de Jesús, el tabernáculo es tipo de Jesús, y el mismo Señor lo dice, nadie viene al Padre sino por mí. En la faz de Jesucristo es que contemplamos la gloria de Dios. Eso podemos leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Y en tercer lugar, aunque Dios moró en el templo, su ser entero no estuvo contenido por el templo. Aunque Dios moró en el templo, todo el ser, toda la divinidad de Dios no pudo ser contenida en el templo, ni en las 4 paredes del templo. Así, aunque la plenitud de la deidad de Dios mora entonces en Jesucristo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dios es el Espíritu omnipresente que llena todo el universo. Jesús es el templo. El Señor no podía morar en el templo hecho por manos de hombre, pero sí moraba en el templo perfecto y para siempre, que era su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, mis amados hermanos, solo muestra una gran verdad, que solamente hay un Dios.
Él realizó todo este proceso para poder salvarnos, para poder permanecer eternamente con nosotros. Y el plan de salvación, o en el plan de salvación de Dios, ningún pecador puede acercarse a Dios a menos que el Señor nos acerque a Él primero. Y solamente confiando en la persona de Jesucristo, nosotros podemos obtener vida eterna. Amén. Oremos. Antes de orar, ¿alguna pregunta?